no podamos vernos personalmente, más bien que yo no les pueda ver a ustedes, pero pienso que esta circunstancia también tiene algo de positivo si el tema es un tema relacionado con la familia. Y es que cada uno de ustedes va a estar en su propio hogar, cómodo, igual que yo lo estoy también ahora, y creo que así se constituye un ámbito donde las cuestiones familiares se pueden tratar de una manera más cercana. Como casi todos saben, y lo habrán escuchado ahora en la presentación, el título, Todos educamos mal, pero unos peor que otros, corresponde a uno de mis libros, un libro que concebí alrededor de hace 10 años en Guadalajara, en México, precisamente. Primero vino el título y luego vino el desarrollo del libro, que ha tenido ya varias ediciones en México, en España y alguna otra en algún otro país, y que sigue estando vigente. Yo les quería hablar también ahora de otro libro sobre educación también, el último que he publicado, que es este que están viendo en pantalla, 10 principios y una clave para educar correctamente. Es un libro al que le tengo un muy particular cariño por un motivo entrañable, porque es un libro ya de madurez, en el sentido de que es todo él un libro familiar. El texto es mío, el prólogo es de una de mis hijas, que hace un tiempo ya empezó a colaborar conmigo en estos temas de familia, y ella es la misma que ha maquetado el libro. De ella es la foto de la portada, que es la que ustedes están viendo, y quien está en la foto es otro de mis nietos. Precisamente hace 2 o 3 años, él hará la primera comunión justo dentro de una semana. Entonces, yo he pensado que para esta conferencia voy a comentar los 2 o 3 primeros de estos 10 principios que me parecen fundamentales para educar correctamente. Lo comentaré procurando hacerlo vivo con anécdotas, aterrizándolos, y los que quieran ya pueden encontrar el desarrollo mucho más amplio en la web de EduFamilia, www.edufamilia.com, en una serie de 14 o 15 artículos que llevan precisamente este mismo título de 10 principios y una clave para educar correctamente. Entramos, por tanto, ya en el tema. La pregunta con la que voy a partir es una pregunta muy fácil de responder, pero es importante. ¿Dónde aprende el hijo? ¿Dónde aprendemos todos los seres humanos? ¿Quién es y cómo debe ser tratada cualquier persona? Es otra manera de decir dónde tiene propiamente y de manera primaria y fundamental lugar la educación. Y la respuesta pienso que está en la mente de todos, incluso al margen de que lo que nos reúna ahora sea una serie de eventos que giran en torno al matrimonio y la familia. Creo que todos tenemos muy claro por experiencia y por simple observación de nuestro entorno que se aprende a ser persona y por tanto a tratar como es debido a las demás personas en el seno de una familia. Esta es una de las ideas muy básicas que pienso que todos nosotros, todos ustedes la tenemos muy clara, pero que, como algunas otras que irán saliendo a lo largo de mi exposición, a veces no es del todo operativa. Y nosotros estamos convencidos de ello, insisto que probablemente todos, pero muchas veces caemos en la trampa de pensar que nuestra labor como primeros educadores y fundamentales educadores de nuestros hijos consiste sobre todo y casi exclusivamente en buscar un buen centro educativo, colegio, liceo, un buen centro educativo, y apoyarlo en más medida de nuestras posibilidades y no darnos cuenta de que más bien es al contrario. O sea, el núcleo, la base, la porción, lo fundamental de la educación de nuestros hijos es lo que van a recibir en nuestro hogar, y los centros educativos del tipo que fueren solo son un apoyo a lo que
cada uno de los seres humanos recibimos en su momento y seguimos recibiendo cada uno en nuestra familia. Por tanto, esa es una primera idea, es clara, pero yo les llamo ya que examinen si realmente lo viven así. Y dando un paso más, ya encuadrado el tema dentro de la familia, yo diría que lo primero que cada hijo, cualquiera, que lo primero que el hijo necesita para ser educado adecuadamente es que los papás, que los padres se quieran y se quieran mucho entre sí. Es más importante y es la clave de toda la educación, el amor que se tienen los esposo y esposa como cónyuges, que el que dan al hijo, que no debería ser más que una consecuencia y una sobreabundancia de ese amor que surgió primero entre ellos, que dio origen a cada uno de los hijos y que es el que permite en última instancia que los hijos vayan desarrollándose como es debido. Este es el primer principio que además empalma con lo que hasta ahora han estado ustedes trabajando en el Family Forum, que es sobre todo, aunque no puede desligarse del resto, pero es sobre todo el matrimonio y es adecuado porque el matrimonio es la clave de toda la vida conyugal, de toda la vida familiar y en el fondo de toda la vida humana, precisamente en cuanto que forja personas que salen a la sociedad y van haciendo que la sociedad mejore. Por tanto, les voy a comentar ahora, va a salir en pantalla una frase de Tomás de Aquino que daría para no solo esta conferencia, sino yo diría para todo un curso, pero que nos va a servir para centrar lo que ahora les estoy comentando. Tomás de Aquino escribe esto que están leyendo y que yo leeré dentro de un momento también en voz alta, lo escribe precisamente referido al hijo, aunque es aplicable a otras realidades, pero él lo escribe a propósito del hijo y lo dice algo que nos va a ayudar como a centrar muchísimo, muchísimo el tema, porque, insisto, la educación de nuestros hijos no solo no es independiente o al margen de, sino que deriva, y su calidad viene marcada por la calidad del amor que sepamos vivir dentro del matrimonio. Santo Tomás decía aquello que ha sido el origen, la causa de que surja una realidad, en este caso el hijo, debe ser también la causa de su desarrollo. Lo que ha hecho que algo comience es aquello mismo que está llamado a fomentar y hacer posible y bueno, adecuado, el desarrollo en el caso de los hijos, dicho de una manera creo que es muy clara y muy directa, y todos los que estamos casados y tenemos hijos la hemos vivido. Los hijos son la síntesis del amor de los esposos entre sí. Son el fruto del acto más específico del amor entre esposo y esposa, que es precisamente la unión conyugal, que es una maravilla y que hay que aprender cada día a vivirla más como lo que es, como una maravillosa entrega recíproca y una fuente de mejora y de gozo para los dos esposos y que tiene como un don propio añadido a la fecundidad que caracteriza a todo amor es fecundo, pero el amor entre marido y mujer de ordinario está bendecido por un tipo de fecundidad particular que es precisamente la capacidad de colaborar con Dios trayendo al mundo una nueva vida. Y en ese sentido, como están viendo en pantalla, y antes decía, cada hijo es la síntesis vital del amor del papá y la mamá y de todo el amor de Dios que confluye y baña en ese mismo momento la unión de los esposos y de ese amor maravilloso que es múltiple surge el hijo
como la causa que está en el origen de una realidad debe ser la misma causa del desarrollo de esa realidad, lo que el hijo necesita, en primer término, como ya antes anticipaba, lo primerísimo para desarrollarse de una manera adecuada como persona humana, es que sus papás se quieran entre sí. No hay peligro. Si los papás se quieren entre sí, querrán inevitablemente al hijo, puesto que el hijo no es más que, y nada menos que, una prolongación de ese amor recíproco de ellos, que, como estoy intentando subrayar, nació y debe alimentarse de ese amor. Por tanto, la clave de la educación no es tanto la relación de cada uno de los cónyuges con cada uno de los hijos, ni de los dos cónyuges con cada uno, ni con el conjunto de los hijos, sino que la clave de la educación es la relación que existe entre los cónyuges. Conforme más se quieran ellos entre sí, procuren quererse más cada día, más capacidad innata, por decirlo así, de cierta manera adquirida, pero por ser esposo y esposa y padres, más capacidad tendrán para educar a los hijos que han nacido de ese amor. Por tanto, no solo es necesario que se quieran entre sí, sino también los hijos necesitan, para poder ser educados, para crecer como persona, que es, dicho de otra manera, es lo mismo, necesitan que sus papás se manifiesten delante de ellos con la prudencia obvia que hace al caso, en función de las circunstancias y de la edad de cada hijo, pero que se manifiesten, que nuestros hijos vean que el amor, que está como la huella, como el ADN espiritual que les ha traído a este mundo, que ese amor sigue presente y va creciendo, porque esas manifestaciones de cariño entre nosotros, entre sus papás, es el mejor incentivo para ellos, cuando son muy pequeños todavía, sentirse plenamente seguros en el entorno del hogar. Para un ser humano el saberse querido equivale a sentirse seguro, y conforme van creciendo también para irse forjando el modelo de adulto y de papá o de mamá y de esposo y de esposa, que les ayudará conforme crezcan y cuando ellos creen su propia familia. Es importante, sería lo opuesto a lo que acabo de decir, es importante que, si es posible, nunca, 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 nuestros hijos nos vean discutir. Que un matrimonio discuta de vez en cuando, lo sabemos todos por experiencia, es normal, unos más que otros por modo de ser, y no es lo relevante. Lo relevante para la marcha de un matrimonio son los detalles positivos de cariño, más que las discusiones. Lo importante es buscar que el amor crezca cada día, pero que haya discusiones, insisto, más o menos es normal, por causas diversas, pero es muy bueno que nuestros hijos no nos vean discutir, ni nos vean, si son muy pequeños, de manera que interpreten, aunque no sea verdad, si los interpretan por la manera en que nos dirigimos el uno a la otra, o la otra al uno, que estamos como distanciándonos entre nosotros, en el fondo, y lo digo después de haberlo pensado bastante, y creo que lo entenderán con estos minutos que llevamos de plática, en el fondo lo que estamos haciendo es como romper violentamente aquella unión maravillosa cuyo resultado es precisamente el hijo, ¿ya? Donde se ve en plenitud la maravilla de la unión íntima, donde se consigue esa unidad que los esposos buscamos y damos al unirnos íntimamente con nuestra esposa o con nuestro esposo, donde eso se hace vida, una vida que además es otra persona, pero donde realmente se da esa unidad es en cada uno de nuestros hijos, y donde esa unidad se refuerza y por tanto permite reconocerse al hijo y seguir creciendo como persona, es
dentro de él, cuando nosotros discutimos o cuando ellos interpretan siendo pequeños, por tanto hay que tener cuidado también de que no parezca que lo hacemos. Si ellos interpretan que estamos discutiendo, como sienten un profundo dolor en su interior que les daña, les genera inseguridad y puede dar ocasión a perturbaciones más o menos de calibre, que siempre todas tienen remedio, pero a veces hay que buscar y encontrar ese remedio. Por tanto, no discutir es muy importante, y ya entramos en un ámbito, si quieren, más directamente educativo, que papá y mamá vayan al unísono en todo lo que se refiere a la educación de los hijos, que estén de acuerdo. No es fácil de conseguir si uno y una, si ambos, no nos damos cuenta que después de nuestro matrimonio, que insisto, y todavía lo diré algunas veces, lo más importante en el plano natural para cualquier persona casada, lo más importante es el matrimonio. Después del matrimonio, unido a él y como derivación de él, están cada uno de todos nuestros hijos. Por tanto, si eso es lo más importante, hay que meter ahí la cabeza, hay que meter el diálogo, hay que ponerse de acuerdo por bajar a algo muy concreto, y que les pediría, si pueden, que tomen nota, la primera vez que lo pido en esta sesión, que ustedes pongan por escrito, de mutuo acuerdo, cuáles son las normas básicas de desarrollo del día a día de su familia, de su hogar. ¿Esto es difícil? No. Es fácil, sobre todo si lo hacen bien. ¿Por qué? Porque un criterio, de nuevo, muy importante para la buena educación de nuestros hijos, la buena marcha del hogar, es que esas normas básicas o fundamentales sean las mínimas posibles. Muy pocas, muy pocas. Solo las imprescindibles, ninguna más de las imprescindibles, muy pocas, muy pocas. Esas normas, como son muy pocas y son básicas, no son un capricho de uno o de una, ni son una mera herencia, aunque es bueno que haya tradiciones, pero no están en el mismo nivel que las normas claves, como son pocas y como son fundamentales y como son, por decirlo así, objetivas, son las mismas que tenemos que cumplir papá y mamá. Por tanto, son fáciles de recordar y es fácil, si tenemos un poco de precaución, al principio hay que estar atento, es fácil recordarlas para que el consejo, la permisión, la prohibición que demos al hijo que nos ha venido a pedir a uno o a otra y nos ha pillado en un momento solo, si nos pregunta si puede salir, si puede pasar cuando la pandemia haya pasado el fin de semana en casa de un amigo o de una amiga, sepamos darle la respuesta que daríamos muy probablemente si estuviéramos juntos los dos. Por tanto, yo les diría que actuar al unísono es algo que tiene que estar tan dentro de nosotros que también cuando estamos solos y no es posible ni conveniente o no es necesario traer a colación o preguntar al papá si es la mamá o a la mamá si es el papá, estemos como pensando y queriendo a nuestros hijos con la cabeza y el corazón de nuestro cónyuge, y con esa cabeza y el corazón, además de con el nuestro propio, sepamos darle el consejo. Por tanto, en esta misma línea, nunca, nunca, nunca debemos contradecir al cónyuge, menos en presencia y cuando él está diciendo algo, es una falta, yo diría que, si no necesariamente grave, pero una falta notable, él públicamente delante de los hijos llevarle la contraria, pero tampoco ni siquiera cuando nos viene a consultar algo, y aquí me detengo porque les quiero comentar algo que por lo menos
en mi casa ocurría y en la de los amigos con los que lo he comentado también. Si uno de los hijos o hijas, de manera habitual, viene a pedir permiso al papá varón, para algo, en el 90 y mucho por ciento de los casos es que la mamá le ha dicho que no. Porque lo normal, lo más común es que acudan primero a la mamá, que en condiciones normales, esto no es una norma ni mucho menos, suele ser la que más fácilmente entra en sintonía, cede, por lo tanto, esta sería una manera práctica de actuar al unísono y es fácil. Cuando un hijo viene a preguntar al que sea, le da igual que sea mamá o papá, la primera respuesta es ¿qué te ha dicho mamá? ¿Qué te ha dicho papá? Sería lo primero. Piden permiso para beber, pongamos algo que se puede hacer ahora dentro de casa, pongamos una cerveza o algo y la primera pregunta es ¿qué te ha dicho papá o mamá? Si no ha dicho nada, uno da la respuesta que piensa que ambos darían. Si el otro cónyuge se ha pronunciado y es contrario, ha dicho sí y yo, papá o yo, mamá, pienso que no, le digo que sí. Le doy la razón al otro cónyuge y si veo que la cuestión es suficientemente importante, a solas, hablo con el cónyuge, le pregunto el por qué amablemente, puede que tenga un dato que yo no tengo y que ese dato me haga confirmar su consejo o su permiso, y si, por el contrario, el cónyuge que inicialmente dijo sí, se da cuenta de que se le ha escapado y eso va contra lo que los dos han establecido y en este momento sería lo oportuno, él en primera persona o ella, para no ser descalificado por el otro, es el que va al hijo y con toda paz le dice, perdón, hijo mío, te había dicho que sí, pero he hablado con mamá, o he hablado con papá, me he dado cuenta que estaba en un error, te pido perdón y cambia lo que uno le estaba diciendo. Pero fíjense, lo que les voy a decir es más importante, está en la misma línea, pero es mucho más importante, porque es una cuestión de fondo. Para los hijos es mucho más formativo, más revelador y para nosotros mucho menos complicado, más sencillo. Es más importante para ellos el que estemos de acuerdo que el sí o el no en casi todas las cuestiones. Hay poquísimas cuestiones que tienen una relevancia tan grande que puede ser más importante el sí o el no que el estar de acuerdo, pero si se trata de una cuestión tan importante, en principio debería formar parte de esas en las que ya estamos de acuerdo y por tanto no tendría que darse esta situación de tener que rectificar uno u otro. Pienso que con esto basta para tratar este primerísimo principio, que lo puedo resumir de otra manera, para ayudar más a los hijos. Y estoy hablando ahora, por ejemplo, y me ha ocurrido más de una vez, de un hijo que empezamos a notar que puede ser por la edad, 11, 12, 10, 13 años, o 20 o 25, o 3, pero apuntaba a preadolescencia, adolescencia, puede ser por la edad, puede ser por las circunstancias, puede ser por algo físico, por un revés en los estudios, por lo que fuera. Un hijo que empezamos a ver que funciona un poquito peor y que nos empieza a preocupar, siempre, 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 la primera respuesta es cuidar más el matrimonio. Siempre. O sea, lo más grande que podemos hacer por la educación de nuestros hijos es empeñarnos cada día en querer más y mejor a nuestro cónyuge. Por tanto, darnos todos los días unos minutos para estar a solas y disfrutar juntos, darnos un tiempo a la semana para salir los dos juntos, aparte de lo que salgamos con los amigos, etcétera, pero un tiempo para salir los dos juntos, relajados y poder poner al día precisamente las cuestiones relativas a los hijos. Y podría seguir en esta línea, pero creo que la cuestión de fondo está clara y el primer principio, que lo expresaba así, lo que el hijo más necesita para su educación es que los papás se quieran entre sí, y a él, pero eso es derivado, se quieran entre sí cada día más
y mejor. Ahora le damos la vuelta, sería como el segundo gran principio, lo que el papá o la mamá necesita para poder educar bien, teniendo en cuenta que bien, como decía, y no es broma, aunque lo digo en tono de broma al principio, bien no lo hacemos ninguno. Basta con no ser de los peores, con poner cariño. Lo que necesita el papá o la mamá es querer mucho y bien a cada uno de los hijos. O sea, los papás no somos especialistas en educación. Si algunos lo somos más o menos, no lo somos por ser papás. Los papás somos papás. Y eso es lo que está previsto por Dios, por la naturaleza, para que seamos capaces de educar, porque es lo que genera en nosotros, como fruto del amor que nos tenemos como papá y mamá, y como el fruto del amor que tenemos como papás y mamás de nuestros hijos, genera en nosotros un amor que hay que pulir día a día, y ese amor enfocado a cada uno de nuestros hijos, a cada uno de todos, a todos y a cada uno, ese amor es precisamente lo que necesitamos para educar bien a nuestros hijos. Puedo decir que es lo más importante o puedo decir que es lo único que se necesita. Una vez dicho esto, que lo único que un papá y una mamá necesita para educar es un amor real y un amor de categoría a cada hijo, uno podría decir, pues eso parece que es muy sencillo, como decir, no es nada que yo no tenga. Yo creo que aquí es donde es muy importante aclarar. También para estas circunstancias y en general para toda la vida humana, que amar bien, amar de veras, amando un poquito más y mejor cada día, que es la única manera de amar bien, amar no es sencillo. Yo diría que es lo más complicado y al mismo tiempo asequible, pero es lo más complicado, en último término, es el objetivo de toda nuestra vida. Los que me conozcan me lo habrán oído, porque creo que ayuda esta idea. Hemos venido a este mundo para aprender a amar. El ámbito más relevante de ese aprendizaje es el matrimonio y el resto de la familia. Pero tenemos toda una vida para aprender a amar, precisamente porque no es sencillo aprenderlo. Y tenemos que rectificar y volver una y otra vez sabiendo, y esto creo que ayuda a verlo así, que nunca nos podemos dar por vencidos porque es tarea de toda la vida y con constancia, sin desánimo o con desánimo y con ayuda, que para eso está en parte el otro cónyuge, para apoyarnos mutuamente también en ese camino de crecimiento y de desarrollo del amor, iremos amando más y mejor y por tanto podremos querer más y mejor a cada uno de nuestros hijos y ayudarles en su educación. En concreto, centrando ya el amor, que es lo que necesitamos, insisto, para educar bien a nuestros hijos, no es saber mucho, cada uno todo lo que pueda, nunca está de más, pero si se aprende movido por el amor y para mejorar nuestro amor, si no, si es para reprimir, para gritar, para pelear, no valdría la pena. El amor ya, para amar bien en el ámbito de la educación, amar bien a nuestros hijos, hay que tener en cuenta, digo 4 o 5 cuestiones como antes, las que me han parecido más relevantes. El papá o la mamá necesita saber que cada hijo o cada hija, lo diré solo hijo o hija, pero cada uno es único. Por tanto, que no caben las recetas, ni siquiera es bueno el tratar a todos los hijos igual. Esa es una idea muy equivocada y muy metida en nuestra sociedad y en la que con muchas frecuencias caemos o caen los papás porque no nos hemos parado nunca a pensarlo despacio. Es algo que se repite, a todos los hijos debemos de tratarlos igual porque lo contrario significaría querer más a unos que a otros. No, 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 no.
un amigo mío lo decía de una manera muy simpática, que si un papá él se dedicaba a la orientación familiar, si un papá iba a decirle algo que es muy común, empieza uno cuando un hijo tiene un problema y ya acude a un experto, es muy normal que diga, mira, pongamos 3 hijos, a los 3 los he educado igual, y uno va a contar que, sin embargo, y este amigo mío no los dejaba seguir, pues si a los 3 los has educado igual, por lo menos a 2 los has educado mal. Porque cada hijo es de un modo único y es único en cada momento de su biografía y por tanto cada hijo necesita un apoyo educativo que es único para ese momento y para él o para ella. ¿No? Pongo ejemplos de mi vida, a veces lo digo expresamente, normalmente no, pero todo lo que voy diciendo es lo que yo he procurado vivir. Yo tuve la suerte de empezar a ocuparme de estos temas al mismo tiempo que iba creando mi matrimonio y mi familia. Por tanto, ha sido un realimentar la vida con lo que estudiábamos y lo que estudiábamos con la vida. Y tengo 2 hijos, 4 de ellos se llevan un año, más o menos unos días, chico, chico, chica, chica. Hay uno de ellos que tiene un carácter muy poderoso, un temperamento fuerte y es muy inteligente, y cuando él, a los 10, 11, 12 años, cuando él estaba bien, por decirlo así, la familia funcionaba muy bien, son 7 hijos lo que tenemos, él es el que ocupa el tercer lugar entre todos, y cuando él estaba, a veces era en tono de broma, pero acababa chinchando y entrometiendo demasiado a los demás, o estaba realmente en mal plan, costaba la convivencia familiar, y recuerdo, lo hice 2 o 3 veces, lo recuerdo claramente, insisto, lo he hecho 2 o 3 veces en mi vida, que yo le preguntaba a Lourdes, cuando empezaba la cuestión a ponerse ya un poquito complicada, le decía a Lourdes, ¿te parece, Lourdes, que va siendo ya el momento de darle una buena cachetada a este hijo nuestro? Y si Lourdes estaba de acuerdo, repito 2 o 3 veces en la vida, y con luego concluyo la anécdota, si Lourdes me decía que sí, y estaba de acuerdo, aunque a los 2 nos doliera, yo buscaba un momento oportuno en el que hiciera algo malo y le daba una buena cachetada que realmente le hiciera el daño suficiente para que recapacitara y tuviéramos 2 o 3 meses más de paz hasta la siguiente. Aunque en más de una ocasión yo me pasaba el resto de la noche llorando por haber tenido que hacer eso que hacía, y a su hermano mayor, al que le lleva un año, sin embargo, jamás le he alzado la voz, porque por su manera de ser, si yo le gritaba, sabía que le iba a hundir, no le iba a ayudar, mientras que a este otro, que normalmente me he entendido con él, tanto ahora como antes, en esa temporada, lo que él necesitaba era otro tipo de apoyo educativo muy excepcional. Esto me parece que está claro, pero creo que es muy importante. Y es necesario para eso conocer cómo son cada uno de nuestros hijos, y yo les diría que, de nuevo, tomen nota, que si no lo han hecho ya, cuando puedan, de acuerdo los 2 cónyuges, hagan una lista para cada hijo en una hoja de papel, pongan en uno de los 2 lados cuáles son los defectos del hijo, que no atiende, que es desordenado, que grita más de lo debido, que tiene mal carácter, que nunca obedece, lo que quieran. Si quieren, recuerden lo que le han dicho esta última semana. Y mucho más importante que eso, otra lista con las cualidades de ese hijo. Cualidades, si no saben el nombre propio, es generoso, es una persona que está disponible para hacer favores, sabe escuchar, sabe ver lo positivo, es tímido. Dirán ustedes, ¿qué tiene de bueno ser tímido? Pues el hijo tímido, hasta cierta edad, es el hijo ideal, el nieto ideal para los abuelos cansados. Ustedes mandan al nieto tímido, los abuelos lo reciben con enorme cariño, el nieto llega con enorme cariño, y al cuarto de hora, cuando los abuelos ya están de nuevo cansados porque no pueden más, el hijo se les calla y todos felices. Esto es broma, pero es verdad. O sea, uno sí examina a los hijos y a sí mismo, pero ahora estamos con los hijos,
se verá que todo modo de ser tiene anverso y reverso. Es importantísimo tener muy claro la parte positiva, porque se educa fundamentalmente reforzando cualidades, reforzando las virtudes de cada hijo. Yo diría, y esto si quieren lo hablamos luego, porque ahora no es el momento, que de los defectos hay que procurar ni siquiera tenerlos en cuenta. Tener de tal manera la cabeza y el corazón centrado en lo mejor de cada uno, que sea eso lo que procuremos facilitar en cada momento y el resto ni siquiera le hagamos caso. En la misma línea hay que saber querer a cada hijo y quererlo tal como realmente es, igual que al cónyuge, ¿eh? Lo contrario no es quererlo a él. O sea, todos queremos que nuestros hijos sean felices y por tanto que sean buenas personas, porque en la misma medida en que lo sean en sentido fuerte y profundo, buenas personas, en esa misma medida van a ser más felices. Por tanto, queremos que sean buenas personas, pero ninguno de nosotros llegaremos a ser perfectos. Nosotros, como todos, nos vamos a morir, nosotros y nuestros hijos, con los mismos defectos que tenemos, pero muy luchados. O sin luchar tanto, probablemente muy luchados. Y si queremos ayudar al cónyuge y si queremos ayudar al hijo, tenemos que ayudarle a él como realmente es, ahora. Y si ahora tiene un conjunto de modos de ser que no nos caen bien, pero es su modo de ser, que no es algo que haga daño a los demás, pues tenemos que saber apreciarlo. Pero si tiene propiamente defectos, si quieren luego hablamos también de esto, si por decirlo así, por poner 2, 3 ejemplos, roba, miente, es muy tremendamente desordenado, si queremos ayudarle tenemos que quererlo así. Tenemos que querer a ese hijo o a esa hija ladrón, perdonen que lo diga tan fuerte, lo digo así, porque solo entonces, cuando lo queramos como él se sentirá querido, aceptado y podremos entonces ayudarle a mejorar también en ese aspecto que es importante que él crezca. Si no jugamos con la realidad, con nuestros hijos o nuestro esposo o nuestra esposa tal como es, realmente no podemos ayudar porque no es con la realidad con la que estamos intentando trabajar. No hay manera de trabajar. Esto, en cierta manera, entronca con algo que probablemente ya hemos olvidado, pero fue una de las ideas importantes del Papa Francisco en el primer documento personal suyo, que es que la realidad es más importante que las ideas. Esto en educación y en la vida conyugal es clave. O sea, lo único con lo que nosotros podemos intentar hacer algo mejor es con lo que tenemos realmente. Con el modo de ser y con las limitaciones y con los defectos que tenga cada una de las personas a las que queremos y nosotros mismos. Buscar realmente el bien de cada uno de los hijos, el suyo, su bien real. Esta es, en el fondo, es la idea, la definición de amor que está subyaciendo a lo que vengo diciendo, y es la de Aristóteles: amar a alguien es querer su bien, amar es querer el bien de otro, dice Aristóteles, en cuanto tal, es querer su bien, y esto se contrapone a dos falsos amores que muy habitualmente lo confundimos con el auténtico amor, que es, por una parte, buscar lo que no es el bien del hijo, sino la apariencia de bien, lo que le hace que esté contento, lo que impide que haya enfrentamientos. Yo aquí diría algo que creo que se entiende bien: querer a alguien, amarlo de veras, esposo, esposa, hijo, amigo, es querer que sea mejor persona, no necesariamente que se sienta bien. Querer que sea mejor, querer su bien, pero si es posible, sintiéndose bien, estupendo, pero si no es posible en algún caso, si es necesario pasar un mal rato y hacer que lo pase, lo que importa es que con nuestra actuación le ayudemos, en la medida de lo posible, a crecer como persona y no le facilitemos las cosas de manera que esté a gusto y nosotros también, pero no le estemos ayudando realmente a mejorar. Entonces,
realmente su bien se opone a bien solo aparente, a sentirse bien en lugar de ser mejor. Y el otro gran peligro es que en lugar de buscar el bien del hijo, busquemos nuestro propio bien, que puede ir desde quedar bien sin darnos cuenta delante de los amigos, delante del propio esposo, delante de los otros hijos, lo que quieran, hasta por comodidad no atender a algo a lo que realmente debiéramos atender y dejar pasar y no corregir algo que realmente debíamos corregir. O por pereza, porque estamos cansados, no actuar cuando el hijo está haciendo algo bueno, por ejemplo, y necesita nuestro apoyo porque está haciendo un esfuerzo, y, por ejemplo, es pequeño y necesita que le digamos o le hagamos un gesto de apoyo y de ánimo para darle más fuerza para seguir luchando, o está haciendo algo mal que es necesario. A veces hay que dejar que lo haga mal y que luego acarree con unas consecuencias, pero a veces hay que intervenir y a lo mejor porque estamos cansados, miramos para otro lado y permitimos algo que acaba provocando más problemas y que sobre todo no está ayudando al hijo. Una anécdota que me contaron no hace mucho, me la contó el propio protagonista, que era un papá cansado, que es relativamente normal, papá y mamá cansados, es normal. Vuelve del trabajo y vuelve a casa con más trabajo y está en ello a una hora que ya va siendo alta, 9, 9:30, y el hijo sigue jugando cerca de él. En este caso se le había estropeado el juguete, se acerca al papá a pedirle que se lo arregle y el papá, costándole, porque estaba muy metido en lo suyo y un poco haciendo un esfuerzo, se lo arregla rápido, se lo arregla no muy bien, a los 10 minutos vuelve el hijo otra vez le cuesta más todavía al papá, se lo vuelve a arreglar así rápido y mal y a los 10 minutos vuelve el hijo y el papá ya no puede más y dice, hijo mío, vete a la cama que estoy muy cansado. Y el hijo lo mira fijamente y dice, papá, si estás cansado, el que te tienes que ir a la cama eres tú, no yo. A mí me hizo gracia y al papá también, por eso me lo contó, pero yo creo que retrata en un tono amable algo que es bastante común en nuestra vida, de atención a nuestros hijos, que es que nosotros, por cansancio nuestro, dejamos a veces de hacer que se cumpla una de esas normas básicas que habitualmente se cumplen, no damos ninguna explicación, permitimos o prohibimos lo que si estuviéramos descansados o relajados y nuestros hijos, si son muy pequeños, los volvemos locos porque no entienden, porque hoy puedo hacer lo que ayer no podía o viceversa. Pero la clave, fíjense que es importante, es que realmente cuando amamos a alguien, desplazamos el centro de gravedad desde nosotros mismos hacia ellos. Lo que nos importa, si queremos de ver a alguien, es el bien de él o de ella. El nuestro, en el fondo, el nuestro es precisamente procurar el suyo. Es lo que nos hace a nosotros crecer como personas, pero si estamos cansados o descansados, eso es algo que, en el fondo, no es una cuestión que haya que tener en cuenta, con excepciones, cuando sea un cansancio excesivo, que entonces habrá que poner un remedio más de fondo. Por tanto, dicho de otra manera, que me permite avanzar un poquito más, para poder amar bien en general, lo voy a decir de una manera muy rotunda, porque es verdad, para que ustedes lo piensen después, en general, el peligro de cualquier amor real y verdadero es el propio yo, siempre. Uno ama mal o deja de amar o ama insuficientemente porque se le mete el yo por medio. En el caso de la educación, el principal peligro es de nuevo el yo. Y el yo va, antes decía algunos ejemplos y voy a concretarlos ahora más, con los niños muy pequeños, si realmente
lo que nos importa es su bien, y su bien es que haga o deje de hacer algo que hemos visto de mutuo acuerdo que el hijo tiene que hacer o no hacer, que puede ser, pongo algún ejemplo, puede ser no tomar nieve a lo largo del día o en la misma línea del alimento, porque es una línea importante, no comer fuera de los momentos de la comida, o asearse de la manera adecuada o ayudarle si es muy pequeño a que se hace. Cualquiera de estas circunstancias, o pongan la que quieran. Si eso es así y nuestro hijo estamos con otros amigos y estamos en medio de la calle, en una cafetería, en un restaurante, con otras personas, amigas y otras que no lo conocen, y nuestro hijo sabe que si grita y empieza a pedirlo de una manera que está llamando la atención, eso nos va a poner de entrada un poquito nervioso. Nosotros tenemos que tener el temple y el amor a ese hijo para pasar por encima de que estemos quedando bien o mal y decirle amabilísimamente al hijo, sabes que esto no es lo que tú debes hacer ahora y por tanto no lo que fuera, o sí, si es que acabe su plato, que lo acabe. Los ejemplos creo que son claros y cada uno puede poner los suyos. Yo he puesto uno que me parece relevante porque nuestros hijos nos ganan, cuando son muy pequeños, nos ganan muchas veces la partida por esa falta, en el fondo, de amor hacia ellos y de claridad en la búsqueda de su bien y por excesivo apego a nuestro yo de quedar bien, no quedar mal. Pongo un último ejemplo porque no me queda demasiado tiempo y es además otra cuestión que podemos hablar luego. Me refiero ahora más a las mamás porque es más normal que ellas, con ayuda o sin ayuda, sean las que se ocupen de que si el hijo va a un centro educativo donde, por ejemplo, hay uniforme, el hijo vaya con el uniforme. Si nuestro hijo remolonea, se queda durmiendo más de lo debido, va despacio y es él el que en principio ya tiene que arreglarse de una manera adecuada y llega el momento de marcharse y no se ha puesto el uniforme, la mamá, en este caso, o el papá, depende de quién sea, o los dos, tienen que saber sonreír y que el hijo llegue al centro educativo sin uniforme y que apeche con las consecuencias que eso traiga consigo. Pero no puede la mamá o el papá en los últimos 5 minutos poner las casas patas arriba y gritando hacer que el hijo se ponga, porque si no van a pensar que no soy lo que piensen los demás, no nos importa en absoluto. Nos importa que nuestro hijo aprenda que el modo de actuar de todo ser humano tiene unas consecuencias y que esas consecuencias son educativas. Esa es la responsabilidad. Ellos tienen que ir poquito a poco respondiendo de su manera de actuar. Por tanto, prescindir del propio yo porque estamos atentos al bien de ellos, aprender a decir que no, aunque nos duela, aunque, como antes le decía, uno sepa que eso lo va a dejar deshecho, incluso va a llorar. Pero si algo que nuestro hijo nos está pidiendo de cierto relieve, vemos claro y estamos de acuerdo en que no debemos concedérselo, ese no nos puede doler enormemente, pero por amor a nuestro hijo tenemos que dárselo porque eso es lo que le va a ayudar a él a ser mejor persona. Este punto es tan relevante que es otro de los criterios, en mi opinión, de capacidad educativa. En la sociedad en que vivimos, que es una sociedad tremendamente permisiva, donde abunda todo en la mayoría de los casos, nuestros hijos tienen mucho más de lo que necesitan. La actitud educativa, la categoría de los papás como educadores se mide, es un criterio claro, por la capacidad de sufrir, por hacer sufrir a quien más quieren, los hijos, diciéndoles que no, obligándoles a algo que ellos no querían, cuando eso es necesario para los hijos. Cuando es necesario para ellos, uno no se tiene en cuenta a sí mismo que lo va a pasar mejor o peor, porque lo que me importa es el bien del hijo. En este sentido, es decir, el único derecho
que tienen los hijos, el único derecho, visto desde otra perspectiva, no es ni los regalos, ni las fiestas, ni los permisos, y todas estas cosas que pueden ser buenas en las circunstancias adecuadas o no. Eso es lo que hay que ver en cada caso. El único derecho, pero un derecho clave, un derecho importantísimo, un derecho incondicional, incondicionado, incondicionable, del que nadie debería sustraerles, es la persona de sus papás. Nuestros hijos, el gran derecho, y en qué sentido el único, es a la persona de sus papás y de su mamá, que no es lo más grande que tenemos, sino lo único realmente grande que tenemos los seres humanos, es nuestra condición de persona. Por tanto, nuestra inteligencia y nuestra capacidad de amar, y los hijos tienen derecho, porque son nuestros hijos, tienen derecho. Y lo repito, y no sé si grito o no, porque tengo puestos los auriculares y no me oigo a mí mismo, pero tienen derecho a la persona de papá, y tienen derecho a la persona de mamá, y tienen derecho a la persona de papá y mamá en su amor mutuo, y normalmente ese derecho se traduce por tiempo. Nuestros hijos necesitan pasar tiempo con cada uno de nosotros, y muchas veces ese tiempo es tiempo a solas con cada uno, con la mamá y con el papá, y no es sustituible. Hay circunstancias en las que habrá que acortar, pero es circunstancial. Pero cada uno de todos nuestros hijos necesita un tiempo a solas con el papá y un tiempo a solas con la mamá. Y luego tiempo en conjunto con los demás hermanos, etcétera. Pero también un tiempo a solas, y nosotros tenemos que buscar la ocasión para estar con cada uno, tiempo e intimidad. La intimidad no es necesariamente como en este ejemplo, que es muy claro, porque la niña es pequeña con la mamá. Intimidad es, yo les voy a poner un ejemplo porque creo que es como mejor llegan las cosas. Les decían al principio, no sé si estaban todos, pero lo recuerdo, yo tengo 7 hijos, dentro de poco se me casa la menor de todas, fue la pedida hace unos días. Tengo 7 y durante bastantes años, una tarde a la semana, una parte de la tarde, no toda la tarde, un par de horas o 3 al mes, perdón, he dicho a la semana, una tarde al mes la dedicaba a salir solo con cada uno de mis hijos y mis hijas. Y normalmente en esa conversación los llevaba a un lugar a merendar, cuando éramos mayores a veces a cenar, pero habitualmente a merendar un poquito mejor de lo habitual, y le abría mi corazón a ellos, les contaba las cosas que me ocupaban y me preocupaban de acuerdo con su edad y lo que podían ellos recibir sin que ellos les llevara a preocuparse. Les pedía consejo en lo que ellos podían darme y procuraba seguirlo, y nunca, nunca, nunca terminaba mi parte, por decirlo así, ese abrirle, diciéndole, y ahora cuéntame tú. No. Yo terminaba y normalmente lo normal es que ellos quisieran contarme y me contaran, pero no era un yo te cuento para que me cuente, porque no es así como yo actúo con las personas a las que quiero. Era un abrirle en mi corazón que normalmente provocaba siempre el que disfrutara muchísimo con ese hijo o esa hija. Porque cuando una familia es numerosa, la familia numerosa tiene muchísimas ventajas y se pasa de maravilla, pero tiene también sus jaleos. Cuando un hijo recibe toda la atención y todo el cariño en exclusiva de su papá, en este caso hablo por mí, Lourdes lo hacía también a su manera, en exclusiva, el hijo se esponja y se siente mucho más proclive a dar lo mejor de sí mismo, porque precisamente tú has puesto las condiciones para que eso ocurra, para que él, al sentirse querido, da lo mejor de sí. O sea, tiempo e intimidad, implicarse personalmente en sus cuestiones, aunque sean cuestiones, por decirlo así, cuestiones menores, un juego que es nuevo para nosotros, hay que medirse, a veces uno lo está pasando tan mal que mejor sería que no le atendiera, pero interesarnos, pongo algo más serio, porque es más importante. Conocer a sus amigos. Si habitualmente vienen a casa,
Pues porque vienen a casa y sin estarles vigilando ni atosigándoles, estamos un rato amablemente con ellos y les preguntamos, y al margen, cuando nuestro hijo lo vemos, le preguntamos por uno o por otra, saber si sus amigos, alguno tiene una enfermedad, tiene un problema. Lo mismo con las aficiones de nuestros hijos, implicarse personalmente, sobre todo, yo diría, en la lucha de nuestros hijos con aquellos defectos que más les cuesta superar. Un defecto es por naturaleza algo que a todo el que lo tiene le cuesta superar. Es por naturaleza. Si no, no sería un defecto. Sería un capricho, cada uno que piensa en los nuestros, cada uno en los suyos. Es algo tan obvio que me da casi vergüenza decirlo, pero no hemos todavía superado aquellas cuestiones que cada uno puede hacer la lista de unas cuantas, algunas muy claras, pese a que llevemos muchos años y a lo mejor nos creíamos que lo habíamos, pero de pronto vuelve a surgir, precisamente porque es nuestro modo de ser o porque es algo muy arraigado en nosotros que nos cuesta. Pues lo mismo sucede con nuestros hijos, aunque a nosotros, por nuestro modo de ser, nos salga solo, y pongo un ejemplo real. Yo soy por naturaleza, no diría ordenado, sino perfeccionista, lo cual no es bueno, pero lo soy. Lourdes me está ayudando y me ha ayudado ya mucho a no serlo tanto. Entonces, a mí me cuesta dejar las cosas fuera de lugar, me cuesta llegar tarde. Algunos de mis hijos e hijas, a otros no. Y al que le cuesta lo contrario, yo no le puedo decir, pero sí es facilísimo. No, es facilísimo para mí, pero para él es muy difícil. Entonces, en esos defectos que a ellos les cuestan y a nosotros nos pueden también molestar, en esos tenemos que implicarnos apoyándoles. No exigiéndoles desde fuera, sino apoyándoles, buscándoles remedios, comprendiéndoles, animándoles, y si llega un momento, si es el estudio, llega un momento en que han ido bien y de pronto vuelven a bajar, pues uno no le dice, ya te lo advertí, aunque se lo haya advertido, sino que sufre con el hijo porque se había identificado con él y con su lucha, la pasa mal, y como es adulto se rehace antes que el hijo, vuelve a confiar en él y vuelve a apoyarle para que siga luchando. Podría poner muchos más ejemplos, pero me gustaría ir al tercer y último principio, que es cuál es el objetivo de la educación. Si yo les preguntara a ustedes, y lo pregunto para que respondan cada uno hacia adentro, qué es lo que quieren para cada uno de sus hijos, probablemente de una manera u otra, sobre todo si la respuesta es como inmediata, dirían que sea feliz. Yo quiero que mis hijos, cada uno, igual que la esposa o el esposo, igual que uno o una misma, queremos que las personas a las que amamos sean felices. Si hubiera más tiempo lo explicaría con más detalle, ahora mismo solo puedo decirlo despacio para que lo piensen conmigo. Insisto, no tengo tiempo para explicarlo, pero yo creo que se puede entender porque todos lo hemos experimentado. Todos hemos experimentado que nos sentimos especialmente bien cuando hemos obrado bien, y cuando hemos obrado bien a veces costándonos, habiendo dudado si hacer o no lo que era una manifestación real de amor y por tanto en ese sentido un deber, y finalmente con esfuerzo hemos logrado y nos sentimos especialmente a gusto porque hemos sabido amar, pese a que nos costaba en esa ocasión especialmente. Todos tenemos la experiencia, cada uno que lo piense a solas, por tanto se puede y se debe decir, la felicidad humana es directa y exclusivamente proporcional a la capacidad de amar de cada persona expresada en hechos. Una persona que ama mucho y bien es una persona que es muy feliz, con problemas, dificultades y momentos de bajón, como todos debemos tener para seguir creciendo, pero una persona que ama mucho y bien es muy feliz. Una persona que más o menos ama es solo más o menos feliz. Y una persona que no sabe, que no quiere, que no puede, a veces sin culpa, amar, es una persona que no
encontrará nunca la verdadera felicidad. Porque la verdadera felicidad es eso, como la respuesta, la resonancia que se da en nosotros en la medida en que vamos amando más y mejor. Por tanto, el objetivo de la educación, lo que nuestros hijos necesitan así de una manera global, a través de nuestra actuación y a través de la suya propia y de cualquier otro, lo que nuestros hijos necesitan es que les enseñarles a amar. De manera que si me entienden bien, podemos decir que educar es enseñar a amar. Es lo único realmente importante es que a través de nuestro consejo, de nuestra prohibición, de nuestra imposición, en la misma medida en que nosotros lo hayamos podido predecir, pero la pregunta que nos tenemos que hacer a la hora de aconsejar a un hijo en la manera de hacerlo, con más o menos rigor, como antes ponía un ejemplo como muy palpable, a veces habrá que ponerse en serio, a veces habrá que apapachar, pero con firmeza si es el caso, siempre con amabilidad, pero a veces habrá que decir que sí, a veces habrá que decir que no. El criterio último es si esto que yo hago y el modo que lo hago, en la medida en que yo puedo anticiparlo, eso le va a ayudar a nuestro hijo a amar más, a ser mejor persona, porque en la misma medida en que ame más y sea mejor persona, en esa misma medida va a ser más feliz y va a su vez a generar bienestar y felicidad a su alrededor. Yo supongo, aunque ha sido el punto menos tratado, por respeto al tiempo y al cansancio, sobre todo de ustedes, yo supongo que puede que estén de acuerdo con esto también en teoría, pero yo les diría, como empecé diciendo, que normalmente estamos de acuerdo teóricamente en que el núcleo, la base y el fundamento y lo más importante de la educación de un ser humano es lo que recibe en su familia y sobre todo en los primeros años. También pueden estar de acuerdo en que lo que pretendemos a través de la educación es que cada uno de nuestros hijos sea una buena persona, una persona cabal, una persona en la que se pueda confiar, una persona que dé consuelo, que dé alegría, pero no es fácil, perdón, no es difícil que esto se nos olvide en el día a día, en buena medida por el influjo de una civilización que a esto que estoy diciendo realmente no le da importancia, sino que le da mucha más importancia a otro tipo de cuestiones que podríamos resumirla en una palabra, porque hay poco tiempo, que es el éxito. El éxito. Éxito de tipo profesional, de tipo económico-financiero, incluso de tipo social, etc. Y el éxito no es lo importante, si se quiere, es importante el único éxito, que es un éxito definitivo, porque es el éxito que corresponde a la persona, al ser humano como tal, que es ser mejor persona, que es por tanto ir aprendiendo a amar cada día más y mejor, de modo que al término, y sobre todo esto me entenderán los que sean creyentes, pero lo podría explicar también para los demás, habiendo incrementado a lo largo de nuestra vida nuestra capacidad de amar, hayamos ido siendo ya más felices en esta vida y hayamos dilatado las fronteras del corazón, de manera que al término, en el momento de partir de este mundo, nos quepa más Dios en el alma y seamos más felices por toda la eternidad.